Veamos ahora la prevención del estigma y la discriminación étnica y cultural. ¿A qué se refiere con estigma? El estigma es el proceso de desvalorización social de una persona o grupo basado en características como etnia, cultura, género, orientación sexual, discapacidad, enfermedad, entre otras, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere con discriminación? O sea, el estigma es la desvalorización social de una persona o su grupo. O sea, pues, se les estigmatiza, de ahí viene la palabra, ¿no? Y la discriminación es el trato desigual o injusto hacia una persona o grupo basado en los prejuicios, estereotipos y estigmas. ¿Ok? El estigma es ese proceso de desvalorización. La discriminación es el acto en sí, el trato que se le da. Las poblaciones vulnerables son los grupos con mayor riesgo de exclusión social y barreras en el acceso a la salud, que como hemos visto, está referido usualmente a grupos minoritarios, a grupos migratorios, etc. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia en el tema de salud pública y en el SERUMS? Que es para lo que muchas veces se apunta esto. Hay un impacto en la equidad en salud, hay relación con la ética médica y los derechos humanos, ¿no? O sea, la estigmatización tiende a hacer daño, al estigmatizar y discriminar, no estamos respetando la beneficencia del paciente que se hace bien, estamos haciendo daño, no estaríamos cumpliendo con la no maleficencia, y de hecho esta justicia porque estaríamos generando un trato desigual, ¿no? O inequitativo. Y por supuesto que relevancia en el contexto intercultural en el país. Ahora, ¿qué factores favorecen la estigmatización y la discriminación? Hay factores culturales, por ejemplo, creencias, prejuicios en torno a enfermedades, género, sexualidad, origen étnico, ¿no? Estigmatizamos a las personas por su origen cultural, por la identidad que asumen, por el grupo minoritario al que pertenecen. Hay factores sociales, hay desigualdad estructural, pobreza, falta de acceso a la educación y a la salud. Hay factores institucionales, que son las barreras en los servicios de salud, y que hemos visto, hay barreras económicas, culturales, administrativas, etc. Hay xenofobia, entre otras. Atención diferenciada, trato despectivo. Hay barreras personales, falta de sensibilización y educación sobre diversidad cultural, ¿no? O sea, no hay una adecuada sensibilización respecto a interculturalidad. Ahora, esto nuevamente tiene un marco normativo. Está la Constitución Política del Perú, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Está la ley 270, ley contra actos de discriminación. Está la Política Nacional de Interculturalidad, que genera lineamientos para atención de salud equitativa. Está la normativa en salud, que políticas de atención con enfoque intercultural y derechos de poblaciones vulnerables. Entonces, acá ven que hay un marco normativo importante en el país. Ahora, ¿cuáles son estas poblaciones clave y vulnerables en el contexto de salud de nuestro país? En principio, los pueblos indígenas y las comunidades rurales son una población bastante vulnerable. Hay dificultades en el acceso a servicios de salud por distancia, por falta de personal bilingüe, ¿no es cierto? Hay desconfianza en el sistema de salud por antecedentes de discriminación. La importancia del enfoque cultural en atención médica. Es decir, los pueblos indígenas, las comunidades rurales de por sí son vulnerables. Las personas con VIH-Sida, el estigma asociado a prácticas de riesgo y desinformación, ¿no? Cuando no se conocen los mecanismos de transmisión reales. Cuando hay miedo al rechazo social y consecuencias en el acceso a tratamiento. De hecho, las propias se autoestigmatizan por el miedo al rechazo, y eso genera muchas veces que los pacientes no tengan una adecuada adherencia al tratamiento. Las personas LGTB se les discrimina en la atención médica, hay falta de capacitación en enfoque de salud integral, ¿no? Los migrantes y refugiados sufren barreras en acceso a salud por falta de documentación, ya hemos visto, ¿no? Por desconocimiento de derechos, por desconocimiento de los mismos trabajadores de salud, por nacionalidad o por condición socioeconómica simplemente. Las personas con discapacidad, no hay adecuada infraestructura y comunicación accesible, ¿no? Y esto de por sí es grave porque muchos establecimientos de salud con suerte y tienen muchas veces un baño,
¿no? Ya sea, ni qué decir si es para varones, mujeres. Menos hay para discapacitados, menos hay para niños, ¿no? Y por supuesto que, o sea, eso genera una dificultad, ¿no? En la inadecuada infraestructura. Las mujeres víctimas de violencia de género se revictimizan en los servicios de salud, ¿no? Y ya saben lo agresivos y lo violentos que pueden ser muchas personas en, eh, en la atención, ¿no? A veces haciendo comentarios absolutamente innecesarios hacia mujeres que son víctimas de violencia de género. Es más, muchas veces hay violencia obstétrica, personal de salud muchas veces trata muy mal, ¿no? Y a veces humilla a los pacientes, o sea, suele pasar. Hay una falta de atención integral con un adecuado enfoque de género, ¿no es cierto? Entonces, pueblos indígenas, comunidades rurales, personas con VIH-Sida, comunidad LGTB, migrantes, refugiados, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, etc. Son grupos bastante vulnerables. ¿Y qué estrategias? A nivel individual, formación ética a los profesionales de la salud. Uso de un lenguaje respetuoso, inclusivo en el sentido de respeto, respeto cultural, ¿cierto? A eso nos referimos. Sensibilización sobre diversidad cultural y social. Todo eso a nivel individual. A nivel institucional, protocolos de atención con enfoque intercultural, capacitación en derechos humanos y no discriminación, política de salud con inclusión de poblaciones vulnerables. ¿Ok? Y a nivel comunitario hay que trabajar con los líderes comunitarios, con los agentes comunitarios, con la sociedad civil organizada para mejorar esa confianza en el sistema de salud. Pero esa confianza no va a mejorar en tanto no se aplique, no se practique una adecuada política intercultural. Estrategias de educación para reducir prejuicios en la sociedad. Campañas de comunicación y promoción de derechos de la salud, por ejemplo. ¿Ok? Entonces son estrategias que debemos adoptar muchas veces para poder intervenir, prevenir esta estigmatización, esta discriminación, sobre todo de grupos vulnerables y muchas veces minoritarios. Muy bien, esto respecto a la prevención de la estigmatización y la discriminación.